¿De verdad creías que un rey podía ser invulnerable? Tú estás en la oscuridad de su tienda, el olor a sangre y a flores mezclándose en tus fosas nasales. Enrique III yace pálido, débil, con la daga aún clavada en su abdomen, rodeado de vestidos y perfumes que nunca volverán a vestirlo. Lo que verás no es solo decadencia, es la verdad más incómoda sobre un monarca que se atrevió a vivir doblemente. Si llegas por primera vez a Sombras del Medievo, cuéntame desde qué parte del mundo me escuchas. Es fascinante imaginar todas las almas que en este mismo momento comparten esta noche conmigo. Si quieres seguir escuchando más historias como esta, apóyame suscribiéndote a Sombras del Medievo. Nuestra meta es llegar a los 1000 suscriptores. Cada suscripción nos permite traer más secretos, más sombras y más relatos que no encontrarás en ningún otro lugar. En el Palacio de Fontainebleau, en septiembre de 1551, nació Alexandre Edoire de France, cuarto hijo del rey Enrique II y de la implacable Catalina de Médici. Desde el primer llanto, el niño se apartó de lo que se esperaba de un príncipe. Mientras sus hermanos mayores se entregaban a la caza y al entrenamiento militar, Alexandre mostraba fascinación por los vestidos de las damas de la corte, sus joyas y la delicadeza de sus gestos. Sus intereses no eran un capricho infantil, eran una necesidad de existir en un mundo que no le permitía ser el mismo. Catalina observó los rasgos únicos de su hijo. Comprendió, con fría claridad, que intentar moldearlo a la fuerza sería un error fatal. Aún así, la sociedad esperaba un príncipe fuerte, varonil, dispuesto a blandir la espada y gobernar con autoridad. La primera fricción surgió cuando Alexandre, con apenas 9 años, desapareció durante un festival religioso. Horas de pánico y búsqueda terminaron con el niño escondido en la cámara privada de una dama de la corte, vestido con un vestido elegante, fingiendo ser una princesa atrapada en una torre. Cuando Enrique II se enteró, su reacción fue brutal. La vergüenza y la ira se mezclaron en órdenes de castigo y la imposición de tutores más severos. «Este comportamiento es una abominación», gritó el rey. Pero la represión solo enterró más profundo el deseo de Alexandre de explorar su identidad femenina. Aprendió, de manera temprana y dolorosa, a construir una máscara social, un príncipe aceptable ante los ojos de la corte, mientras cultivaba en secreto su verdadero yo. Catalina, hábil estratega, comprendió que aquel secreto podía convertirse en una herramienta política. Supervisaba discretamente los ensayos privados de Alexandre en los aposentos femeninos, permitiendo que su hijo se transformara en Enriqueta bajo estricta confidencialidad. La transición no era juego, era un acto de supervivencia y de afirmación personal. Cada maquillaje aplicado, cada corsé ajustado, cada movimiento ensayado era un paso hacia un mundo que le pertenecía solo a él. ¿Cómo un niño destinado a reinar podría encontrar en la feminidad la única vía de control sobre su vida? A medida que Alexandre crecía, su secreto se volvió un refugio psicológico. La corte lo observaba sin saber, y él aprendía a manipular percepciones, a anticipar juicios y a mantener su mundo interior intacto. La educación formal continuaba, pero con un matiz que solo Catalina comprendía. Diplomacia, idiomas, danza, arte y etiqueta no eran solo lecciones, sino herramientas para perfeccionar un doble juego que pocos podrían descubrir. La diferencia entre sobrevivir y ser destruido en la corte francesa residía en un solo secreto. A los 12 años, la muerte repentina de Enrique II en un torneo de justas cambió todo. François II ascendió al trono, pero murió un año después en circunstancias sospechosas. El joven Alexandre, ahora tercero en la línea de sucesión, vio cómo la frágil estabilidad del reino se fracturaba y, con ello, la presión sobre su identidad secreta crecía. Cada paso que daba debía ser calculado. Cualquier error podía significar humillación pública, castigo o incluso muerte. La corte no solo exigía obediencia, exigía una fachada perfecta, y cada sonrisa podía ocultar un abismo. Alexandre aprendió temprano que la verdadera batalla no estaba en los campos de guerra ni en los salones del poder, sino dentro de sí mismo. La infancia del príncipe no fue inocente. Fue un campo minado emocional donde cada elección sobre su identidad podía ser interpretada como debilidad o perversión. Su primer abismo había comenzado, un mundo que no podía aceptarlo y donde solo la astucia y la clandestinidad le garantizarían sobrevivir. A los 16 años, Alexandre Edoire ya no era un niño, era un príncipe consciente de su poder y de la vulnerabilidad de su secreto. Cada mirada de la corte podía ser amenaza, cada comentario, trampa. La vida de un Valois joven estaba marcada por una constante tensión entre el deber y la identidad prohibida. Bajo la supervisión silenciosa de Catalina, Alexandre transformaba sus días en un doble juego,
por la mañana, futuro comandante, por la noche, Enriqueta, mujer de refinada elegancia. ¿Cómo puede un hombre sostener la autoridad de un reino mientras su verdadero yo se esconde en un aposento secreto? Su obsesión con el detalle no era frivolidad. Cada maquillaje aplicado, cada vestido seleccionado, cada gesto estudiado era una declaración de control sobre un mundo que lo juzgaba. Pero ese control era precario. Los rumores comenzaban a filtrarse, insinuaciones que, aunque nunca verificadas, comenzaban a corroer la reputación de los Valois en los pasillos de París. La infancia protegida había terminado, la adolescencia lo lanzaba al filo del abismo. Cada secreto tenía su precio, y el precio de Alexandre estaba a punto de convertirse en moneda de sangre. En 1569, con 18 años, la muerte de su hermano François II y la regencia de Catalina sobre el joven Carlos IX lo colocaron en una posición inesperada. Como duque de Anjou, Alexandre fue testigo de la crueldad del poder en acción. Su capacidad para anticipar movimientos políticos, pulir su imagen y manipular la percepción pública se volvió imprescindible. Su doble identidad, lejos de ser un obstáculo, se transformó en una herramienta. La feminidad secreta que tanto miedo causaba a su padre se convirtió en arma política. Los años siguientes llevaron a Alexandre a la guerra. Comandó tropas en Jarnac y Moncontour, derrotando a protestantes con una combinación de estrategia brillante y frialdad calculada. La ironía era brutal. Aquellos que lo despreciaban por delicado e inadecuado lo admiraban, aunque solo públicamente, por su eficacia mortal en combate. Tras cada victoria, desaparecía horas en su tienda privada. Al emerger, su fragancia floral y su calma inquebrantable desconcertaban incluso a los oficiales más endurecidos. ¿Cómo puede un general amado por sus hombres ser, al mismo tiempo, objeto de escarnio por su naturaleza más íntima? El primer gran giro llegó con su coronación en Polonia y Lituania en 1573. Catalina movió hilos invisibles para asegurarle el trono, y Alexandre vio en ese país una oportunidad de libertad relativa. Allí, lejos de la crítica francesa, su corte se transformó en un teatro de extravagancia. Jóvenes de belleza andrógina se convirtieron en sus confidentes y aliados, formando un pequeño mundo dentro del palacio. Juntos, se entregaban a elaboradas transformaciones, bailes secretos y representaciones que rozaban lo escandaloso incluso para estándares nobles europeos. Una corte entera dedicada a un ritual secreto. ¿Cómo podían los ojos de la nobleza ignorar semejante abismo de licencias? Pero incluso la libertad relativa estaba marcada por riesgos. Cada visita, cada gesto, cada joya elegida para sí mismo podía ser observado, comentado, utilizado como arma política por enemigos invisibles. La reputación de Alexandre como hombre de delicada naturaleza comenzó a filtrarse en informes diplomáticos. El embajador veneciano dejó constancia de escenas que describía como de un arte y perversión que desafían toda moral. La espada y la seda convivían en un mismo cuerpo, y cualquier enemigo podía destruirlo con una palabra. El retorno a Francia en 1574 selló el clímax negativo de su existencia hasta entonces. Ascendió al trono como Enrique III tras la muerte de Carlos IX, y lo que había sido libertad en Polonia se convirtió en prisión. La ciudad de París vigilaba cada movimiento, la corte se dividía entre admiradores y enemigos, y las intrigas se multiplicaban. Sus favoritos, ahora trasladados a Francia, fueron objeto de rumores que los llamaban degenerados y frívolos. Sus rituales femeninos, antes discretos, ahora podían ser la ruina de toda la dinastía. Enrique III comprendió que su poder absoluto era solo un escenario para la condena pública que esperaba. La dualidad de su identidad, que le había permitido sobrevivir y dominar en secreto, se convirtió en un riesgo mortal. La fragilidad emocional de un hombre que había aprendido a esconder su verdadera naturaleza estaba expuesta a cada carta filtrada, cada informe diplomático y cada comentario sarcástico en los salones del Louvre. ¿Podría un rey mantener su corona y su alma intactos cuando el mundo entero esperaba que fracasara por el simple hecho de ser quien era? Enrique III no vivía aislado. Su identidad secreta se desarrollaba en un contexto europeo extremadamente hostil. Francia estaba dividida por las guerras de religión entre católicos y protestantes. Cada movimiento político era observado con lupa, y la imagen de un rey débil o distinto podía desatar rebeliones, insultos y asesinatos políticos. El peso del trono no solo era físico, sino moral. El mundo exigía un rey guerrero, viril, capaz de imponer respeto por la fuerza. En un reino donde la masculinidad era sinónimo de poder, cada gesto femenino de Enrique era un acto de riesgo calculado. Comparado con otros monarcas contemporáneos, Enrique era extraordinario.
Felipe II de España gobernaba con mano de hierro y se mostraba implacable en lo militar y lo moral. Isabel I de Inglaterra cultivaba la imagen de la reina virgen como herramienta política, ocultando toda vulnerabilidad personal. Pero Enrique, además de cumplir con las expectativas externas, construía un mundo privado que desafiaba todas las normas sociales. Su feminidad, sus rituales y sus transformaciones no eran caprichos, eran su única vía de resiliencia emocional. Mientras Europa se debatía entre sangre y poder, un rey escondía su verdadera identidad, y esa clandestinidad lo hacía invulnerable y vulnerable al mismo tiempo. Los informes diplomáticos y diarios personales de la época confirman la magnitud de su doble vida. Sus favoritos, descritos como jóvenes de belleza andrógina, eran tanto aliados políticos como compañeros en sus rituales privados. La recreación de un palacio de fantasía, con danzas, transformaciones y espectáculos íntimos, funcionaba como amortiguador psicológico frente al estrés de la corte. Los historiadores modernos subrayan que este tipo de identidad dual no solo era un fenómeno personal, sino también un mecanismo de supervivencia en un entorno donde la exposición pública podía ser mortal. Mientras Enrique manejaba ejércitos y diplomacia, su mundo interno le otorgaba control absoluto sobre su psique, incluso cuando los enemigos se multiplicaban y los rumores comenzaban a socavar su autoridad. Cada vestido, cada maquillaje y cada gesto femenino escondía años de estrategia, resistencia y riesgo mortal. En resumen, el contexto racional muestra que Enrique III no era un rey frívolo ni un simple excéntrico. Su comportamiento privado, aunque escandaloso, estaba intrínsecamente ligado a su supervivencia política y emocional. Comprender esta tensión entre lo público y lo secreto prepara al espectador para el siguiente bloque, donde la teatralidad, el poder y los rituales alcanzan su punto más intenso: ritualización del poder. En el Louvre, lejos de los ojos inquisitivos de la corte, Enrique III transformaba la rutina en un ritual. Cada amanecer se convertía en un acto de precisión meticulosa. Perfumes importados de Venecia, corsés ajustados con la destreza de un maestro, pelucas y joyas seleccionadas para reflejar elegancia absoluta. No era frivolidad, era poder disfrazado de belleza. La preparación no tenía límite de tiempo. Horas se deslizaban mientras el rey y sus favoritos, los llamados minions, se convertían en figuras de fantasía noble. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada era calculada para dominar un mundo que solo respetaba la fuerza visible. El ritual comenzaba con maquillaje. Polvos, rubores y sombras eran aplicados con precisión militar. Cada favorito debía alcanzar un estándar de perfección que rivalizaba con cualquier dama de la nobleza europea. Enrique supervisaba, corregía y perfeccionaba, mezclando la autoridad del rey con la delicadeza de una artista consumada. La transformación no se limitaba al cuerpo, era un cambio completo de identidad, una forma de controlar la percepción y, a la vez, sostener la propia psique frente a un mundo hostil. Nadie podía prever que el hombre que comandaba ejércitos y dictaba leyes desaparecía por horas en una cámara, convertido en mujer. Los bailes secretos eran otro componente. En las salas privadas del Louvre, con velas y espejos, Enrique y sus minions recreaban cortes europeas ficticias. Cada movimiento, cada inclinación, cada sonrisa era estudiada. Los pasos de danza, la voz suavizada, los gestos delicados, todo reforzaba la ilusión y, más importante, reforzaba la autoridad sobre su propio mundo. Para los participantes, no era solo juego, era un pacto silencioso de lealtad absoluta y protección mutua. La teatralidad era su armadura más eficaz, y solo unos pocos privilegiados conocían el secreto. Incluso los más cercanos reconocían que los rituales no eran vanidad. Servían para afianzar el control psicológico, para desafiar la percepción del poder tradicional y mantener a raya la ansiedad de un monarca cuya vida pendía de rumores, intrigas y la vigilancia constante de enemigos internos y externos. La extravagancia y la feminidad se convirtieron en símbolos de resistencia frente a un mundo que castigaba cualquier desviación de la norma. Cada joya colocada, cada vestido ajustado era un acto silencioso de desafío y supervivencia. El efecto era tangible. Cuando Enrique emergía, ya transformado, incluso los cortesanos más astutos vacilaban al identificarlo. Su presencia dominaba sin la necesidad de armas o amenazas. La elegancia misma se convirtió en una extensión del trono. Este poder teatral, mezclado con inteligencia política y dominio militar, consolidaba su posición. Sin embargo, cuanto más intensa era la teatralidad, más intensos eran los rumores y la presión externa, un recordatorio constante de que la indulgencia privada podía ser un arma mortal en manos de sus enemigos. La línea entre espectáculo,
poder y peligro era tan fina que un solo descuido podía destruir no solo al rey, sino a toda la dinastía. El esplendor de Enrique III no tardó en chocar con la realidad. La corte francesa, dividida y vigilante, no toleraba desviaciones. Los rumores sobre su feminidad y sus rituales privados se filtraban cada vez más. La percepción de debilidad alimentaba la ambición de enemigos ocultos, facciones religiosas, nobles resentidos y diplomáticos extranjeros dispuestos a cualquier artimaña para desacreditar al rey. La autoridad de un monarca no se mide solo en ejércitos y leyes, también en la forma en que resiste las conspiraciones que lo rodean. El conflicto alcanzó su punto crítico con la irrupción de la Liga Católica, liderada por la poderosa familia de los Guisa. Armada con influencia, propaganda y fanatismo religioso, la Liga atacó a Enrique no con espadas, sino con escándalo público. Panfletos insultantes circulaban por París, caricaturizando al rey como afeminado y corrupto. La masculinidad, eje del poder real, se convirtió en arma contra él. La ciudad entera se convirtió en escenario de una guerra invisible donde palabras y rumores podían matar más que lanzas y cañones. La tensión estalló en mayo de 1588, durante la célebre Día de las Barricadas. La capital ardió en rebelión abierta, con Enrique obligado a huir bajo condiciones humillantes. Sus lujosos vestidos, perfumes y rituales quedaron atrás, abandonados a la historia. Por primera vez, su mundo privado y su identidad secreta se vieron directamente amenazados por fuerzas que no podían ignorar ni controlar. Incluso un rey podía ser expulsado de su ciudad y de su propio poder, reducido a la vulnerabilidad absoluta por enemigos que conocían cada debilidad. En aquel momento, la fragilidad del rey se hizo visible. La teatralidad que lo protegía en privado se volvió inútil ante la violencia colectiva y la presión religiosa. Cada paso de escape estaba marcado por la conciencia de que, detrás de las murallas del palacio o de los muros de la ciudad, el mundo aguardaba para destruirlo. La ruptura externa no era solo política, era la confirmación de que el secreto más íntimo de Enrique III podía ser utilizado como arma para acabar con él. Tú estás en un pasillo oscuro del Louvre, sigiloso, y apenas percibes el aroma a flores y perfumes que no deberían existir en un lugar de guerra y política. Enrique III emerge de la penumbra, vestido como Enriqueta, con un corsé apretado, una peluca rubia impecable y joyas que centellean con la luz de las velas. Sus favoritos lo rodean, transformados también en figuras femeninas de extraordinaria belleza. La escena, que debería ser privada, es un secreto que palpita con riesgo. Cada movimiento de Enrique y sus confidentes es un acto prohibido, un desafío a la moral, al poder y a la vida misma. La preparación era un ritual. Las manos del rey aplicaban polvo sobre las mejillas, ajustaban delicadamente los peinados de sus favoritos y controlaban cada gesto como un director de teatro. La voz que escuchas, suave y melodiosa, contrasta brutalmente con la sangre y la muerte que ha visto en los campos de batalla. Aquí, la vulnerabilidad se mezcla con la dominación. Nadie puede acercarse sin su permiso, nadie puede juzgar sin pagar un precio. Lo que ves no es un juego, es una estrategia de supervivencia encarnada en belleza y riesgo absoluto. Algunos cronistas de la época dejaron constancia de estos rituales. Hombres disfrazados de mujeres, danzas sensuales, maquillaje aplicado con precisión obsesiva, gestos estudiados que podrían confundir incluso al observador más entrenado. Para Enrique, la feminidad no era capricho, era refugio y arma psicológica. Para sus favoritos, era una lealtad sellada con la complicidad y el riesgo constante. Cada secreto íntimo podía ser expuesto con un susurro, y la caída pública sería instantánea y brutal. Incluso la reina Louise, en ocasiones, participaba discretamente, ajustando un vestido o corrigiendo un peinado. La relación entre ellos era silenciosa, intensa y escandalosamente íntima. Nadie fuera de ese círculo comprendía la mezcla de afecto, estrategia y peligro que contenían esos actos. Tú, invisible, percibes como cada gesto es a la vez un acto de belleza y un riesgo mortal. El escándalo no estaba en lo que Enrique hacía para sí mismo, sino en la posibilidad de que alguien descubriera todo, la fragilidad humana del rey, la teatralidad que mantenía su mente intacta, la frontera invisible entre el poder y la vulnerabilidad. Cada secreto íntimo era un hilo delgado que sostenía todo un reino, y cualquier ruptura podía desencadenar un desastre. El trono de Enrique III, construido con poder, teatro y secretos, comenzó a resquebrajarse. La presión de la Liga Católica se intensificó. Las calles de París ardían, los rumores crecían, y el escándalo privado se transformaba en arma pública. Cada gesto femenino, cada transformación secreta,
era ahora motivo de burla y amenaza. Lo que en privado le daba fuerza, en público se convertía en vulnerabilidad mortal. El día de las barricadas fue la prueba definitiva. Enrique III tuvo que abandonar la capital bajo insultos y amenazas de muerte. La ciudad que juraba proteger se volvió un campo de humillación, y su identidad secreta, su fortaleza psicológica, fue arrancada del junto con los lujosos vestidos y los rituales que le daban vida. Un rey poderoso, maestro de ejércitos y estrategias, reducido a la desesperación por enemigos que conocían cada debilidad. Aislado y despojado de sus aliados más cercanos, el monarca se refugió en un pequeño campamento, lejos de París, de los minions y de su libertad. La depresión lo consumía lentamente. Sus días se llenaron de miedo, desesperanza y la sensación de que su mundo privado había desaparecido para siempre. La fragilidad de Enrique ya no estaba oculta, era visible y letal. Y entonces, llegó la traición final. Un joven fraile dominico, aparentemente portador de noticias urgentes, se acercó al rey. Nadie sospechó la daga escondida. Enrique cayó bajo el filo del asesino, solo, mientras sus últimos pensamientos se dirigían a su mundo perdido, la feminidad que lo protegía, los rituales que lo sostenían, la intimidad de sus favoritos. Mientras yacía agonizante, sabía que con él moría no solo un rey, sino un mundo de secretos que nadie jamás comprendería. Al mirar atrás, la historia de Enrique III revela más que un rey excéntrico, muestra la lucha de un ser humano por mantener su identidad en un mundo que no toleraba la diferencia. Su feminidad secreta, sus rituales, sus compañeros transformados y su amor silencioso por la estética no eran simples caprichos. Eran actos de resistencia, supervivencia y autoafirmación frente a la brutalidad de la política, la guerra y la sociedad. Cada vestido, cada gesto, cada secreto íntimo era un desafío a un mundo que exigía uniformidad y fuerza visible, y su precio fue la soledad más absoluta. Enrique III vivió atrapado entre dos mundos, uno de poder, estrategia y violencia, y otro de intimidad, belleza y autenticidad. Esta dualidad, a la vez liberadora y mortal, nos recuerda que la historia no solo está escrita por las batallas o los tratados, sino también por lo que se oculta detrás de las puertas cerradas. Sus diarios, cartas y testimonios nos revelan que la verdadera fuerza puede estar en la vulnerabilidad y en la capacidad de crear un refugio secreto, aunque sea temporal, frente a la presión del mundo. Lo que parecía debilidad ante los ojos de sus contemporáneos, en realidad era una forma de poder personal, una rebelión silenciosa contra la rigidez social y la violencia política. Hoy, siglos después, su historia nos confronta con preguntas incómodas. ¿Qué precio pagamos por la autenticidad? ¿Cuántas vidas fueron limitadas o destruidas por la intolerancia hacia quienes se atrevían a ser diferentes? Enrique III murió víctima de un sistema que no pudo aceptar su complejidad, pero su legado revela que incluso en los confines de la opresión, se puede encontrar un espacio para la libertad interior y la autoexpresión. Si quieres conocer más historias donde la verdad y la identidad se enfrentan al horror y la injusticia de su tiempo, apóyanos con tu suscripción y activa la campana. Tu participación mantiene vivas estas voces olvidadas. No olvides que la historia que te hemos mostrado no es un cuento, es la vida real de un hombre que desafió las normas, escondió sus secretos y construyó un mundo paralelo donde podía respirar, amar y existir en plenitud. Cada historia que revelamos aquí es una invitación a cuestionar lo que aceptamos como normal y a mirar detrás del telón de la historia. Enrique III fue asesinado por su doble vida, pero su valentía y sus secretos permanecen intactos. ¿Cuántos otros nombres olvidados aún esperan ser descubiertos? Bienvenido al único lugar donde la Edad Media nunca terminó, y aún no has visto lo que sigue.